2019, en los meses de octubre y noviembre, las personas que vivimos en la ciudad de La Paz y también, más todavía la gente que vive en la ciudad del Alto, ha vivido momentos muy tensos, críticos, de temor, de miedo, sí. ¿Por qué? Porque se atentó contra esta planta de Sencata, ubicada en la ciudad del Alto. Las imágenes y los recuerdos vienen a la mente cuando derribaron, por ejemplo, ese muro en este lugar. Y esto provocó una especie de caos en toda la población porque incluso se incendió, sí, se prendió fuego a vehículos muy cerca de estos lugares de almacenaje de hidrocarburos. ¿Usted se imagina el peligro al que todos prácticamente hemos estado expuestos? Estos conflictos han revelado sin duda la vulnerabilidad en los niveles de seguridad de esta planta distribuidora de hidrocarburos y justamente o de carburantes. Justamente estamos con el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, con quien vamos a hablar acerca de un proyecto, la implementación de un sistema de seguridad integrado, además que este sea óptimo. ¿No es así? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Vania, un gusto de compartir con ustedes a esta hora de la noche y siempre es una alegría acompañarlos, informando a la población y compartiendo buenas noticias. Estábamos recordando esos antecedentes, esos días tan terribles que hemos pasado. Ha sido muy difícil. Para todos. Yo creo que el tema que ocurrió en Sencata es parte de una historia negra del pasado del país que no debe volver a ocurrir. Yo siento que los bolivianos hemos tenido un momento de crisis, de confrontación, que nos ha llevado a extremos inimaginables. Lo que hubiera ocurrido en Sencata es realmente una catástrofe nunca vista en Bolivia. Y claro, hemos estado muy cerca y en algunos momentos decíamos hasta con explicaciones sobrenaturales del por qué no explotó esa planta. Sí, usted hacía unas puntualizaciones entonces, ¿no? Por ejemplo, si podemos repetirla, por favor. Claro. Teníamos un puente, les decía que teníamos un puente de regulación a 2 metros del muro, donde fue dinamitado el muro. El puente de regulación es un tubo muy delgado que mide la presión de la tubería que va abajo, por el subsuelo. Ese puente de regulación, si es que la pared hubiera caído sobre él, claro, rompía uno de los tubos, había una fuga de gas y afuera habían fogatas por toda la calle, si ustedes recuerdan. En el momento que ese gas hubiera llegado a una de las fogatas, era la mecha que activaba todo lo que eran millones de litros de combustible almacenados en Sencata y un paquete de volúmenes increíbles de GLP almacenados en el ducto que estaba en Sencata. Tuvimos suerte. Yo creo que tuvimos suerte. Lo que ocurrió allá les decía que es parte de un pasado que no debe volver a ocurrir porque hubiéramos tenido cientos de miles de personas fallecidas directamente. Realmente esto, lo que le decía hace un momento, ha revelado los niveles de inseguridad que existen en esta planta, ¿no? Efectivamente. La vulnerabilidad que hay. Y ustedes han identificado aquello. ¿Qué más se ha podido observar, por favor, dentro de este análisis que están haciendo? A ver, hemos tenido algunas iniciativas. Hay que destacar la iniciativa que ha tenido a través de nuestra presidenta y por mandato y encomienda de nuestra presidenta, el ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno ha tomado la iniciativa a raíz de todo lo que ocurrió, de realizar un estudio a diseño final sobre el muro perimetral de Sencata. Es decir, un muro que ya está completamente deteriorado con el paso de los años. Obviamente ha sufrido un deterioro que ya es extremadamente vulnerable. Empujando un grupo de personas puede hacer caer una pared de esas. Y claro, para una planta que en la modernidad tiene que tener controles de calidad y de seguridad que establecen las normas de almacenamiento de tanto líquidos como de gas en el sector de hidrocarburos, son plantas de alta seguridad y que deben tener estos mecanismos de seguridad y esta garantía de calidad en sus cierres y en sus mecanismos internos, que lógicamente Sencata no lo tiene.
¿Teníamos que pasar por estos conflictos y por esta situación para darnos cuenta de ello? Creo que no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es prever de que la normativa está hecha para cumplirla, de que existen mecanismos de seguridad que deben ser asumidos por parte de todos los que estamos desarrollando y trabajando la cadena de los hidrocarburos. A ver, hay seguridad, por ejemplo, para el transporte de hidrocarburos. Esa seguridad tiene que ver, por ejemplo, si son vehículos de transporte. No tenemos en Bolivia la costumbre ni la ubicación de cumplir con las normas de tener los piloteros que van por delante del vehículo para ir anunciando que viene un vehículo, por ejemplo, con alto líquido inflamable. Y ya han habido accidentes, pero ministro. ¿se acuerdan ustedes? No hace mucho un cisterna reventó, ocasionando muerte, pero además daños materiales muy grandes. Claro, esa falta de control es la que debe empezar a retomarse dentro de lo que son los sistemas de control, principalmente de toda la seguridad industrial y ocupacional que debe tener Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Sencata es uno de los puntos más críticos. Es uno de los, yo creo que una de las plantas de distribución más grandes de Bolivia, si no la más grande. Y claro, desde allá se abastecen también parte de los mercados más grandes que tenemos, el Alto y la ciudad de La Paz. Son dos mercados muy importantes donde tenemos una planta de multiuso. Es decir, tenemos por un lado un ducto que llega a la planta y que nos permite engarrafar el gas licuado de petróleo para el uso doméstico. Tenemos otro sector donde incluso almacenamos todas las garrafas en desuso. Tenemos otro sector donde almacenamos líquidos, tanto diésel como gasolina, que vienen de importación o del mercado local, pero que nos permiten abastecer a los mercados del Alto y La Paz. Y claro, todos estos sectores con sus diferentes centros de abastecimiento interno, como son surtidores móviles que se tiene ahí, están ubicados en todo lo que es el perímetro o en el interior de la planta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es trabajar todo un cerco perimetral para que garanticemos primero de que contemos con una infraestructura perimetral adecuada, acorde a las necesidades y demandas que exige una planta de estas características, pero acondicionada también a todas las normas de seguridad. Porque ya hubo algunos robos en esta planta, incluso de las garrafas. Sí, pero seguro, si tenemos lugares donde ni siquiera existen personas que puedan vigilar, y claro, es tan grande la planta que en esos lugares cualquier persona mala vida puede entrar a hacer uso de los bienes que están ahí o a aprovechar de todo lo que ocurre al interior del almacenamiento de esa planta. ¿Qué es lo que estamos pensando en en esta inversión? De que no solo es el muro perimetral. Si bien es cierto, vamos a tener un muro perimetral con características de altura, espesor y fortaleza, si se quiere, o estructura del muro, con características muy fuertes, un muro de hormigón armado, que en los lugares perimetrales normales va a tener alrededor de 4 metros y 30 centímetros de espesor, doble plancha de fierro de hormigón armado. Estamos viendo las imágenes, ¿no? De hormigón armado que van a ser parte de todo eso, y con los respectivos soportes interiores que permitan evitar que cualquier, incluso golpe de un vehículo que venga a toda velocidad, pueda derribar este tipo de muros. También tenemos dentro de lo que es la planta ubicadas 56 plataformas de vigilancia de 4 metros de alto, es decir, son unas torres de vigilancia donde va a haber personal vigilando permanentemente. ¿La policía se hará cargo tal vez de la seguridad? Existe todo un plan de resguardo y seguridad de estas plantas que están a cargo de fuerzas conjuntas, tanto la policía como el ejército. Bien. Tenemos 15 plataformas de vigilancia de 6 metros de alto, es decir, son torres mucho más altas donde va a estar
donde va a estar también personal debidamente capacitado para poder vigilarla. Y tenemos 5 casetas de vigilancia de los lugares críticos de almacenamiento más importantes, es decir, donde están todos esos tanques de almacenamiento principalmente de líquidos. Van a tener su respectiva caseta de vigilancia, donde va a haber personal permanente que va a estar en constante vigilancia, no solo para los eventos que ocurrieron en octubre-noviembre, sino para evitar cualquier desubicación, ya sea, no sé, pues de locuras de gente que en la actualidad a veces ocurren, de ataques subversivos, terroristas que puedan ocurrirse también a grupos que a veces son normales en lugares donde nosotros no tenemos mucha interferencia, pero que a veces llegan al país y que pueden ocasionarnos grandes complicaciones dentro de la seguridad de estas plantas. Y también esto es para seguridad de las personas que trabajan, ¿no?, en la planta. Por supuesto que la seguridad física y ocupacional es parte de los contratos permanentes que debe hacer Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Hay un descuido muy, si se quiere, un descuido que lo hemos notado sintomático dentro de todo lo que es el trabajo en las diferentes plantas de yacimientos. Resulta que creen que con entregarles los EPPs, los equipos personales para seguridad, se ha cumplido con todo. Claro, creen que con llevar un casco, una bota steel toe para evitar el golpe en dedos de los pies, se ha cumplido con todo lo que es la seguridad del personal, y no es así. Hay elementos del entorno del trabajo que deben dar y garantizar seguridad al personal, que han sido completamente descuidados en muchas de las plantas de yacimientos, principalmente en Sencata, que deben ser tomados en cuenta. Señalización. ¿Hay en Sencata o no? No, Sencata ahorita tiene problemas de todo tipo. Cuando usted entre a Sencata, mire si es que existe por lo menos una línea de conducción por donde usted debe circular. No existe. Vaya a ver si están las identificaciones del parqueo, los lugares donde usted debe reciclar las diferentes basuras o residuos sólidos que uno utiliza. No existe. Señalización del lugar donde están las oficinas y donde están los lugares de producción o de trabajo de las personas tampoco existe. Entonces son cosas que debemos empezar a retomar dentro de lo que son los mecanismos de seguridad industrial en todos los niveles de producción, principalmente en el tema hidrocarburífero, que es de alto riesgo y de alta peligrosidad. Tenemos que estar a la altura, ¿no?, también de la capacidad de producción que genera cada una de estas plantas. Ahora, ministro, esto tiene un costo. La implementación de este proyecto tiene un costo y nos imaginamos que es cuantioso. Estamos hablando de unos 68 millones aproximadamente de bolivianos. Hablemos de unos 10 millones de dólares, que va a significar, obviamente, en función de la evaluación preliminar que se hace del costo. Todavía este no es el costo definitivo, es un costo preliminar, es todavía, si se quiere, un diseño final en borrador para que se pueda revisar y posteriormente ajustar. Y creo que es un tema que, por la alta peligrosidad que simboliza el resguardo de este tipo de plantas, es una de las acciones que debemos tomar. Una segunda acción que hemos previsto, Vania, es el de hacer un diseño final para un nuevo Citygate, para una nueva Sencata, pero en la zona sur. Es decir, por la parte sur de la ciudad de La Paz, donde tengamos un acceso por otra localidad, por otros caminos que no sean los tradicionales y convencionales, y que nos permitan garantizar una alternativa adicional a un mercado tan grande como es el mercado de consumo de la Hollada de La Paz principalmente. Y claro, Sencata quedaría un poco destinado a todo lo que es el Alto y su crecimiento poblacional, y en la Hollada tendríamos que diseñar una nueva planta para que sea la alternativa de distribución más eficiente a todo lo que es la parte
prácticamente de la ciudad de La Paz. Lógicamente entendemos que esto no es a corto plazo. No. Esto va a tener su tiempo. ¿Aproximadamente cuánto, señor ministro? Yo siento que el diseño final lo podemos dejar en la transición de del nuevo Citygate. El tema de Sencata tal vez lo podamos hacer en la transición. Es un muro perimetral, de acuerdo a la información que nos daba las empresas que han estado trabajando este diseño, con 8 frentes de trabajo, 300 personas de mano de obra funcionando ahí. En un par de meses, 3 meses, estaríamos dispuestos a entregar gran parte de la seguridad. Claro, ahora lo que falta es buscar un poquito la plata. Creo que Yacimientos va a tener que rebuscar dentro de sus estructuras de financiamiento para que esto lo podamos hacer con recursos propios. El tema del nuevo Citygate y de la parte de lo que se tiene pensado en la zona sur, hemos tomado un primer contacto hace un tiempito atrás ya con el alcalde Revilla para identificar tal vez el lugar, como alcalde que nos ayude a identificar. Ha habido muy buena predisposición del alcalde Revilla. ¿Hay lugares óptimos en La Paz para hacerlo? Me imagino que sí. Bajándonos hacia la zona sur, con seguridad que vamos a encontrar, tiene que estar muy distante de los centros poblados. Lo que necesitamos ver en esto es primero el diseño final, que la OEA con muy buen gesto se ha acercado a la oficina del Ministerio de Hidrocarburos para que podamos trabajar el diseño final con un fondo perdido. Es decir, ese diseño no va a costarle nada al Estado boliviano, nos van a financiar. Teniendo el diseño final, creo que va a ser muy fácil a través de la cooperación internacional, de algunos mecanismos de créditos blandos o finalmente de fondos perdidos o de donaciones que podamos tener, poder construir este nuevo Citygate, porque va a ser un diseño final que va a tener prácticamente las características muy claras para poder ser construido y para poder acceder a algún financiamiento ágil. Entonces creo que vamos a poder entregar 2 temas importantes, principalmente para la población paceña, y claro, es una alegría después de haber vivido tanta angustia el pensar que eso va a ser un aporte, no para que no ocurran los hechos que ocurrieron en octubre y noviembre, sino para que tengamos seguridad cuando tengamos algún movimiento por ahí desubicado, agresivo, que finalmente complique la vida de los paceños principalmente. Aprovecho su visita, señor ministro. ¿Cómo estamos en el tema de negociaciones con el Brasil? A ver, todos hemos calificado la negociación con el Brasil como uno de los momentos más importantes de la gestión de hidrocarburos. Yo les cuento que el trabajo que hemos realizado con el Brasil ha sido un trabajo inesperado, porque el escenario que teníamos era bastante complicado, un contrato que se iba a prorrogar en las mismas condiciones que no eran muy favorables para el Estado boliviano, porque habían demasiada complicación en la relación por las multas que estábamos pagando. Creo que por una desubicación de la anterior gestión, y hay que ser honestos con la realidad y la historia. Lamentablemente esa estrategia del mar de gas que nos dibujaron en la anterior gestión no existía y nos generó mucha complicación en el relacionamiento comercial. ¿Por qué? Porque es sencillo. Quien hacía negocios con nosotros pensaba que teníamos esa fábula de gas a disposición y claro, nos pedían grandes cantidades de gas, cosa que el Estado boliviano no podía cumplir. Creo que el elemento del sinceramiento de la realidad de nuestras reservas y de la posibilidad real de lo que podíamos ofrecerle a los diferentes mercados fue un elemento vital para la relación con el Brasil. Pero además la conducta del Estado y del gobierno brasilero. Hay que reconocer que a través del embajador brasilero, a quien públicamente le agradecemos por las gestiones que se hicieron allá, y a todas sus autoridades, el ministro en el Brasil fue una persona que nos ayudó mucho a canalizar las demandas específicas de Bolivia y claro, nos permitió estabilizar con firmeza
un negocio que nos permite ahora recibir recursos a los bolivianos, entregar gas para el Brasil, pero evitar multas y mala relación con nuestros vecinos, que a futuro creo que se van a convertir en el mercado más importante internacional del gas para Bolivia. Hablemos de otros vecinos. ¿Qué pasa con Argentina? Es otro vecino importante que ahora vamos a tener que restablecer una relación comercial, que ya la tenemos. Creo que tenemos mucha esperanza de que podamos hacer una buena gestión también con la Argentina, pese a que en el tema político creo que se ha mostrado que no hay muy buena voluntad para poder hablar de temas políticos con Bolivia, pero me parece que el tema político no debe influir en los negocios. Este es un negocio que tiene una característica de una bilateralidad donde la Argentina necesita gas y nosotros tenemos el gas para venderle y esos recursos nos sirven para desarrollarnos. Entonces, tomando en cuenta este elemento de negocios y de la necesidad de ganar para la Argentina y para Bolivia, tiene que ser el elemento fundamental para que podamos relacionarnos en un esquema comercial. Al margen de lo político, creo que debe separarse aguas sobre la situación política que vive la Argentina y Bolivia. Creo que lo que debemos hacer ahora ya es empezar a hablar de cómo vamos a manejar una relación comercial que nos debe llevar a establecer una fórmula también de reciprocidad, cabalidad, claridad, honestidad en lo que significan volúmenes y precios del gas con Argentina. ¿Hay otros países interesados en comprar el gas boliviano? Hay varios países interesados, pero hay un país que potencialmente se ha constituido en un mercado para el mundo del gas, que es Brasil. Por el desarrollo agroindustrial que tiene el Brasil, se ha constituido en uno de los mercados más importantes del mundo, por lo que allá en Brasil también tenemos una gran cantidad de oferentes de gas que llegan a través de diferentes mecanismos de distribución. Por ejemplo, el gas de esquisto, ese gas de fracking que le llaman de Estados Unidos, llega a través de LNG, que es un proyecto que no necesita tener grandes bolsones, manejan su gas a través de transporte líquido por barcos en el mundo, instalan plantas regasificadoras en las costas, es decir, llevan líquido, llega a la planta, lo vuelven gas y ese gas es el que lo venden en los diferentes países del mundo. Ese es un gas más barato, es un gas que está compitiendo mucho con el resto de la producción de gas de otros países que tienen a través de bolsones, explotación a través de los mecanismos convencionales y ductos que deben transportar ese gas. Resulta que ese sistema ahora está pasando a un segundo plano y claro, lo que nosotros tenemos que hacer es competir con el gas. Porque lo que la población y la gente y los mercados demandan es gas. No les interesa de cómo lo explotan. Lo que necesita la gente es gas. Y ahora lo que vamos a tener que hacer en el Brasil principalmente es competir con esos proveedores de gas que está teniendo el Brasil, pero además en una nueva política del Brasil que significa la apertura a mercados privados. Antes la relación era con Petrobras, la empresa brasilera. Como yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Petrobras en el Brasil, ese fue el negocio de 20 años. Ahora cambió la historia, Petrobras se está apartando de la comercialización de este gas en el Brasil y nosotros vamos a tener que negociar con privados. Creo que en mejores condiciones porque finalmente los privados, por la demanda, por la necesidad, ofrecen mejores condiciones en volúmenes, precios y en las formas de distribución de ese gas. Para ir cerrando, ministro, por favor, usted ha dicho algo que es muy importante para los bolivianos. Tenemos que ser cautos con lo que tenemos, con nuestros recursos, ¿no? Tenemos que ser responsables además. ¿Cuál es la realidad en reservas de gas en Bolivia? Bueno, ese ha sido un tema que cuando entramos al ministerio encontramos con un oscurantismo total porque no había información y que un ministerio de hidrocarburos, se imaginan ustedes,
que nuestro ministerio no tenga información cabal, clara sobre las reservas del negocio que vamos a hacer, es un error. Entonces lo que nosotros hicimos es tratar de encontrar una respuesta muy rápida a la realidad de reservas. Hay un estudio que realizó una empresa el 2017, Sproul, que nos entregó un resultado ahí, en base ya a toda una proyección, se calculó las reservas y lo que tenemos ahora como reservas probadas son 8.95 TCFs. Esos 8.95 TCFs nos garantizan una producción de alrededor de 54 millones de metros cúbicos día, cosa que nos alcanza para abastecer el mercado interno, que es alrededor de 14 millones, y Brasil y Argentina, que oscilan en un promedio de aproximadamente entre 20 y 20 millones día. Eso es lo que tenemos, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a seguir trabajando, y lo que les queremos garantizar ya en esto es que por lo menos en esta transición, ese corazoncito que reparte plata al Estado boliviano a través de los hidrocarburos está garantizado, nuestro mercado interno y nuestro abastecimiento está garantizado, y los precios están inamovibles, así que pueden estar tranquilos. Nos quedamos tranquilos con eso, entonces me quedo con ello. Gracias. Gracias, Vania, un gusto de compartir con ustedes y buenas noches, un gusto. Siempre un gusto conversar con usted.